Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, iglesia? ¿Cómo está, pueblo de Dios? El día de hoy el Señor nos regala un tiempo para compartir su palabra. Y sobre todo que hoy día es un día muy importante. Hoy es 18 de septiembre del 2024. Un día en que se profetizó, que se reveló a muchos de nuestros hermanos la fecha del arrebatamiento. Bueno, es un día muy importante para recordar, porque ustedes saben, según las escrituras, que el Señor vendrá a llevarnos. ¿No? Hay una promesa que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dijo: vendré pronto, otra vez, a preparar morada para ustedes. O sea, que el Señor venía para regresar a llevarnos. ¿Por qué? Porque se iba a preparar morada para nosotros. Y ese día que nos va a llevar va a ser el día del arrebatamiento. Bueno, antes de empezar, mis queridos amigos, pueblo de Dios, vamos a hacer una oración pequeña para agradecer a Dios por este tiempo y que sea el Señor que dirija esta palabra. Cerramos los ojos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre amado, en este momento, mi Señor, entro a tu presencia, Señor, para pedirte en oración que seas tú quien dirijas este tiempo, mi Señor, que me des palabra tuya, Señor, a mi boca para que yo pueda hablar, Señor. Sé tú el que dirijas, Padre Santo. Háblanos a través de tu palabra, mi Señor. Guíanos, Señor, a mí, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, como verán, hoy día es 18 de septiembre y vamos a hablar sobre este tema tan valioso como es el arrebatamiento de la iglesia. Acá muchos hermanos de la fe ya habrán escuchado que el día del Señor, que nadie sabe ni el día ni la hora, pero se profetizó porque muchos, miles de hermanos tuvieron esa revelación. Entonces, si a ti no se te reveló y si a mí no se me reveló, ha sido por la voluntad de Dios. Él sabe lo que es así. Pero nosotros que vivimos en la fe y sabemos que al que creemos que es un Dios todopoderoso, Él cumple sus promesas, sé que cumplirá esa promesa de que vendrá por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante este día? Prepararnos. Ya nos hubiéramos preparado desde hace meses. Cuando yo hice una prédica de esta fecha, en el mes de mayo, si no recuerdo, dije que ya deberíamos estar listos, preparados. Muchos no han creído, dijeron: no, si no ha pasado, si no va a pasar nada, nadie sabe el día ni la hora. Pero si hoy el Señor viene, ¿estás listo? ¿Estás preparado? No. ¿Te has arrepentido de tus pecados? No. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo hoy no viene, todavía tienes tiempo de arrepentirte, de abandonar tu pecado. Deja de lado toda burla, deja de lado todo envidia, malicia, malos pensamientos. Despójate de todo eso, porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor nos manda también a que exhortemos a nuestros hermanos, pero con amor, no burlándose, no insultando, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz y no es un Dios de confusión. Toda la verdad está aquí, en su palabra, en la Biblia. Y si tú quieres ser arrebatado por el Señor, camina de la mano de Dios y obedece sus mandamientos. Porque si tú dices soy cristiano, pero sigues todavía burlándote de tus hermanos, sigues todavía hablando mal de ellos, sigues todavía en la hipocresía, porque tu religión no te va a salvar, sino tu fe y tu amor que tienes en Cristo Jesús, en nuestro Señor. Así es que acuérdate bien claro que cuando vino el novio, muchos no creen, yo me he escudriñado la Biblia varias veces, todas, pero les voy a decir una cosa,
que nunca se termina de aprender. Siempre estás aprendiendo, siempre vas a aprender algo nuevo y el Señor te va mostrando cada vez algo más claro. Si tú lees la Biblia, el Espíritu Santo te va a guiar. Así nadie te va a engañar. Así es que, según la palabra de Dios, dice en Mateo 25:6, dice así: cerca de la medianoche se oyó gritar: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Miren, cerca de la medianoche. Acá nos está avisando una voz, cerca de la medianoche. Cerca de la medianoche se oyó gritar: ya viene el novio, salgan a recibirlo. El novio llega. ¿Quién lo va a recibir? Las muchachas. Esta es la parábola de las 10 muchachas, las que estaban preparadas. Se refiere a la iglesia. El 50% prudentes, el 50% imprudentes, insensatas. En este caso eran 10. 5 insensatas y 5 prudentes. Así está la iglesia. No todos leen la Biblia como debe ser, no todos la obedecen, no todos la aplican. Entonces hay que entender bien claro que acá nos está diciendo el tiempo. Cerca de la medianoche se oyó gritar: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Pero ¿qué pasó más antes? Si van al versículo 2, dice, leamos mejor desde el 1 para que lo vean más panorámicamente. Dice: el reino de Dios será entonces como 10 muchachas. Acá está hablándonos del reino de Dios. Será entonces como 10 muchachas que en una boda tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas. Acá quiero que mediten. Como el novio tardaba en llegar. Muchos dicen, ya es 18 de septiembre y todavía siguen acá, no hay el arrebatamiento. Muchos pueden decir así, ¿no? El Señor puede probarnos de repente nuestra fe, de repente está haciendo todo esto para ver cómo está el cristiano verdadero, cómo están todos, cómo se tratan entre hermanos. Todo eso está probando el Señor. Entonces, por eso dice, como el novio tardaba en llegar, muchos van a decir, ay, pero en otros países ya es 19, acá es 18, ¿cómo dicen que es el arrebatamiento? ¿Y cómo siguen todavía acá? Pueden decir, ¿no? Pero acá nos está enseñando su palabra. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas. ¿Esto qué puede ocasionar? Darle sueño a toda la iglesia. ¿Ah? Y después dice, como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Si no sucede hoy el arrebatamiento, lo que va a pasar es que toda la iglesia se va a dormir. Por fin se durmieron. Y por fin, dice, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. O sea que al no suceder el arrebatamiento, todos se van a distraer en las cosas de este mundo y van a decir seguro, por eso yo no creo en lo que dicen las fechas, por eso es que yo no creo, que son mentirosos y tanta cosa que dicen. Pero todo esto está haciendo Dios para provocar, para ver uno mismo cómo se comporta, cómo está tu santidad ante los ojos de Dios. Porque no se trata de conocer la fecha del arrebatamiento, se trata de que tengas una vida en santidad y que estés listo todos los días, como si fuese hoy que viniese el Señor. El Señor te encuentre listo, con una santidad que después tú no tengas que arrepentirte por haberte quedado después de que sucedió el arrebatamiento. Mira, ¿qué dice? Como les dio sueño a todas y por fin se durmieron,
cerca de la medianoche, acá dice, se oyó gritar. ¿Qué cosa se oyó gritar cerca de la medianoche? Ya viene el novio. Esa es la voz que nos va a avisar a su iglesia. Pero esa voz que va a avisar es algo para ti, para que tú estés preparado, listo para irte con el Señor. Acuérdate de Elías, el profeta Elías. El profeta Elías, el Señor le dijo, Elías, hoy te vienes conmigo. Y también el Señor le contó a Eliseo, porque el profeta Eliseo también sabía que el profeta Elías se lo iba a llevar el Señor vivo, arrebatado, iba a ser arrebatado el profeta Elías. Y también se lo contó a los 50 profetas. Y le dijeron, ¿sabes, Eliseo, que hoy el Señor te lleva a tu maestro por el profeta Elías? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no todos van a ser avisados, sino algunos, aquellos a que el Señor elija, van a ser avisados. Aquel que está en santidad, aquel que está velando, se le va a avisar. Entonces dice, cerca de la medianoche se oyó gritar, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Y todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron, no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a comprar donde lo venden y compren para ustedes mismas. Acá saben qué nos está diciendo, que estás esperando a última hora arrepentirte de todos tus pecados. Después que ya sucedió el arrebatamiento, sabes que el Señor va a venir, ¿no? Pero tú te desentiendes y estás esperando a última hora estar a cuentas con Dios, estar en paz con todos, tú todo lo dejas a última hora. Tú no sabes, el Señor puede venir en cualquier momento. Entonces el Señor te está avisando, de una vez, arrepiéntete, espera al Señor como si fuese en este momento que va a venir. Porque mucha gente lo deja para después, dice, ay, todavía tengo tiempo, ay, todavía no es, todavía tengo que ver mis planes, todo lo que ya tengo trazado, todo lo dejan para después, pero no saben que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de ellos. Ahora, ¿qué nos dice acá? La palabra dice, pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio. A las que habían sido previsoras, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él a la boda. ¿Quiénes son las previsoras? La iglesia que se prepara, la iglesia que llenó su lámpara de aceite. Esa es la iglesia previsora. Entonces, cuando venga el Señor, nosotros vamos a escuchar esa voz, ese sonido de trompeta, y vamos a ser llevados por el Señor. Así, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo va a ser eso? Eso en el tiempo de Dios. No es cuando nosotros querramos o digamos, sino cuando el Señor lo diga. Por eso dice velar. Así dice la palabra. Entonces llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda. ¿A qué boda? A las bodas del Cordero. Y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, les aseguro que no las conozco. Por no tener esa comunión estrecha con Cristo, por no haberte acercado al Señor, el Señor no te va a conocer, porque todo lo dejaste para después. Ahora, si tú vas a Mateo 24:37, ¿qué nos dice acá en Mateo 24:37? Dice, como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo
Una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos. Como antes les hablé de las muchachas que estaban durmiendo, las 10 muchachas. 5 las previsoras y 5 las despreocupadas, ¿no? Estaban durmiendo. Entonces dice, despiertos, manténganse ustedes despiertos porque no saben en qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendrá despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Así nos dice su palabra. Entonces, prepárate. No critiques a tu hermano. Si tu hermano tuvo una revelación, a él se le presentó de repente, el Señor está probando toda la iglesia, todo lo que ha ocasionado por estar juzgando, hablando mal de tus hermanos. ¿Por qué? Porque otros hicieron malas cosas, no quiere decir a que todos hagan lo mismo. No, que en otro hizo también lo mismo, dijo una fecha, y muchos se suicidaron. Entonces, eso no es de Dios, eso del suicidio, porque el único que te quita la vida es el Señor. Uno quiere saber cuándo viene el Señor para santificarse más, para buscar más de Dios, para arrepentirse, para abandonar el pecado. Si estabas en pecado, el Señor te dice arrepiéntete, que vengo pronto. Entonces, por eso el Señor lo hace. Dios tiene sus pensamientos diferentes a los de nosotros. Él sabe lo que hace. Así es que si el Señor avisa a algunas personas, es porque Él sabe por qué lo hace. A mí no se me reveló la fecha. Yo dije una vez, si el Señor me revela, lo podría compartir, pero no me reveló. He tenido sueños, sí, pero no le he encontrado un significado. Pero por eso no quiere decir a que otros hermanos no tengan esa revelación, ¿no? Todo lo que está escrito acá en la Biblia va a suceder. No va a haber nada que no se cumpla. Lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer las Sagradas Escrituras y caminar en caminos rectos. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Señor. Y si tú amas a Dios, le obedeces. Así que mis hermanos, arrepiéntanse por haberse burlado de sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hubo el arrebatamiento. No, en otros países ya es 19. No, así sea 19, 18. Yo les digo una cosa, que el Señor puede venir en cualquier momento. Y nos va a avisar, claro que nos va a avisar, pero aquellos que velan, aquellos que lo buscan, que están con el Señor, tienen un corazón entregado al Señor, el Señor les va a revelar. Dice que el Señor no hace nada sin antes avisar a sus profetas. Así es que hay que seguir adelante, esperando al Señor con amor y también hacer la obra de Dios. ¿Y cómo? Dando primero con tu buen testimonio. Si tú empiezas a hablar mal de tus hermanos, para empezar, ya eres un mal testimonio, un mal ejemplo, porque estás hablando mal de tu prójimo. Así es que lee tu Biblia, santifícate más, porque eso quiere el Señor, que nos santifiquemos más y esperemos al Señor como si fuese que ese mismo día vaya a venir. Sí, mis queridos hermanos, así que saben, hoy es 18 de septiembre, yo seguiré esperando al Señor, aunque a mí no se me haya revelado la fecha, pero yo sí he creído en la fecha. Pero si no vino, Dios sabrá por qué, pero igual mi amor y mi fe sigue puesta en el Señor. Y tengo que seguir haciendo la obra, porque esa es la voluntad de Dios. Así es, querida iglesia, pueblo de Dios. Así es que hasta otro próximo video, Dios mediante, si Dios lo permite y si es que no sucede antes del arrebatamiento. Chao.